Bien, mis amados hermanos, como les dije al principio, hoy venimos a culto, ¿cierto? Muchos de pronto vienen a culto porque de pronto sienten como algo así de temor y hoy Jueves Santo y vamos a culto. Bueno, bendito sea el Señor que vinieron y que sea Dios obrando en el corazón de cada uno de ustedes. Porque el Dios Todopoderoso, creador del cielo, creador de la tierra, del mar y su plenitud, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y a morir por mí. ¿Listo? ¿Y para qué vino Cristo a morir por nosotros? Para que nosotros no vayamos a condenación, porque nosotros somos responsables de nuestros delitos y pecados. Y entonces voy a iniciar en esta tarde con el texto de Efesios capítulo 2, verso 1 y versículo 2, para mostrar la condición en que nosotros estábamos o estamos, ¿cierto? En el día de hoy. Y dice el texto de Efesios, y Él, o sea, este Cristo, os dio vida. A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note que el Señor está diciendo que nosotros sin Cristo estamos muertos en nuestros propios delitos y nuestros propios pecados. ¿Por qué razón? Porque no hay temor de Dios en nuestro corazón. Y hoy en día la humanidad está viviendo al igual que en la época de los jueces. ¿Y cómo vivían los hermanos de esa época? Conociendo a Dios, sabiendo que había un Dios, sabiendo que existe una Biblia, que es la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Sabiendo que existe Dios, no glorificamos a Dios. ¿Listo, hermano? Dice la palabra. Y el texto dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis, o sea, tiempo pasado, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Aquí podemos cambiar la palabra corriente y podemos decir siguiendo la cultura de la gente, ¿cierto? Lo que los pueblos hacen. Y hoy en día la gente camina en pos de la otra gente. Por ahí hay un dicho, ¿cierto? ¿Para dónde va Vicente? ¿Cierto? Ese es el dicho. De Vicente, ¿para dónde va? ¿Para dónde va la gente? Y uno, ¿verdad que sucede eso? Uno ve una aglomeración de gente que va para allá y camina mucha gente y dice, oiga, ¿para dónde irá esa gente? Vamos a ver para dónde van. Y arranca uno a la pata porque uno es como con esa naturaleza de saber qué pasa allá, ¿cierto? Y a veces la misma autoridad dice, retírense de acá que hay una bomba. Pero ¿dónde está la bomba que no la veo? Vamos a buscarla más. Entonces note que el Señor dice en la corriente de este mundo. Ahora dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces la pregunta que yo haría esta tarde es, ¿usted sabe que existe Dios? Claro, por eso está acá, ¿cierto? Y como está acá, sabe que existe Dios. Entonces, si existe Dios, la pregunta ya no es mía, la pregunta ya es de Dios. Y vamos a poner donde Dios hace esa pregunta. Usted, sabiendo que existe Dios, que existe la Biblia, entonces vamos a ver la pregunta que Dios hace. Y la pregunta es en Romanos 1:21. Romanos 1:21, mire lo que Dios pregunta, o lo que Dios dice con firmeza, ¿cierto? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Eso es, no le glorificaron es, no obedecieron, ¿cierto? No le obedecieron, como a Dios, como se le tiene que obedecer a Dios.
ni le dieron ¿qué? Gracias. Porque mis amados hermanos, nosotros, el pueblo o los seres humanos, por naturaleza somos desagradecidos. Y Dios quiere que seamos ¿qué? Agradecidos. Porque ahí lo dice, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron. Envanecerse, ¿cierto? En sus razonamientos. Eso es como crecerse en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra entenebrecida quiere decir su corazón fue oscurecido. ¿Y cómo anda la gente hoy en día? Con el corazón oscuro y con la mente totalmente ajena de Dios. No sabemos las cosas de Dios. Vivimos como nos vayan colocando la cultura o lo que dice el texto, la corriente de este mundo. Ahí caminamos en lo que nos digan. Pero Dios no quiere eso. Entonces, como Dios no quiere eso, por eso Jesús ora y dice, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y como tenemos que conocer a Dios y usted tiene que conocer el plan de salvación, esta tarde yo voy a llevarlo a unos textos del Antiguo Testamento para que miren que Dios, el Padre, estaba interesado en la vida de nosotros y por eso desde allá preparó el camino y luego vino Cristo a morir por usted y por mí. Iniciemos con Génesis, desde Génesis, capítulo 3, versículo número 15. Yo lo voy a llevar solamente al texto donde me habla de Cristo, ¿listo? Y ustedes mirarán los versículos anteriores, los posteriores. ¿Cuándo? En la casa, esta semana, ¿cierto? Mañana tienen mucho tiempo, y porque mañana no se trabaja en ninguna empresa, ¿cierto? Y entonces nos queda tiempo. Ya alguno dirá, no, pastor, pero es que yo me voy a mirar una película de exorcismo, ¿no? Ahora se me enredó la lengua. De exorcismo, ¿cierto? Entonces, películas que uno no debe ver, ¿cierto? Pero que nos viene la curiosidad de verlas. Entonces, hermano, hasta en eso tenemos que nosotros hacer colada, ¿listo, hermano? O colar las cosas. Pondré enemistad entre ti en la serpiente. Y la serpiente simboliza al diablo. Nos toca como devolvernos un poquito. Porque ya vi que no, como que no conectamos. Entonces, como estamos en el 15, volvámonos al 13, un momentico. 13, por favor. Porque necesito que quede claro, ¿cierto? ¿De quién está hablando? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, a Eva. Y dijo la mujer, o sea, Eva, la serpiente me engañó y comí. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, a la serpiente. Pero ahora viene hablando ¿de quién viene hablando? De la serpiente, ¿cierto? Entonces ahora dice en el 15, y pondré enemistad entre ti, ese ti es la serpiente, y la mujer, que es Eva, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la descendencia de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o carcañal. Talón es abajo del pie. Está hablando de que la descendencia de la mujer y la descendencia de la mujer fue Cristo. ¿Listo? Y entonces vamos a mirar que más adelante Cristo aparece y es el triunfante. ¿Listo, hermano? Porque lo que quiero decir es, o quiero enseñar, es que no solamente un día tenemos que honrar a Dios, sino todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de Dios. Un proyecto, pero viene un proyecto desde el comienzo. No es de ahora, es desde el comienzo. Pasemos ahora, nos vamos a saltar
al libro de Ruth. Pasemos al libro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. ¿Listo, mis amados hermanos? Libro de Ruth, capítulo 4. Y en el capítulo 4 vamos a mirar el verso número 11 en adelante. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer, esto en caso sería a Ruth, que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata. Recuerden Éfrata, el Belén, y seas de renombre en Belén. Luego le dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de que esta joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado es bendito sea Jehová, que hizo que no te faltare hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Viene hablando ya de Cristo. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en sus brazos o regazo, y fue su bordón o su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, y este es padre de Isaí, e Isaí padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró ¿a quién? A David. Entonces usted dirá, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué nos habla de esto? Porque es que David es el prometido que Dios dio, que de David, de la descendencia de David, nacería el rey de Israel. ¿Estamos? Y nos vamos ahora a darle otros textos de Isaías. Nos vamos para Isaías y luego vamos a Mateo. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Y en Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Emanuel. Entonces, esto es una profecía de Isaías que está ya diciendo que una virgen va a dar a luz un hijo, y que ese hijo, dice la palabra en el verso 15, se llamaría su nombre Emanuel. ¿Listo? Y ahora nos vamos para el Evangelio de Mateo 1:23. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Y en Mateo 1:23, en su Biblia debe estar metida el versículo.
¿Vieron la Biblia suya? O sea, la Biblia de papel, esta, la que tienen ustedes. Está un poquito metida, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Que es una profecía. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿y la profecía de dónde viene? De Isaías. ¿Listo? Del libro de Isaías. Ahora, vamos a leerlo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Note, ahí está el nombre de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces note, lo que Isaías 700 años había profetizado, ahora en el Evangelio de Mateo ya está cumplido. Entonces miramos qué lo podemos decir. No es un proyecto de hoy. Repito, no es un proyecto de hoy, es un proyecto eterno. No podemos decir desde el comienzo, sino es un proyecto que está cuadrado desde antes de la fundación del mundo. Oigan esto, este proyecto está antes de la fundación del mundo. O sea, tiene una veracidad porque los profetas todos hablaron acerca de Jesús. ¿Listo? Y aquí ya está el cumplimiento. Entonces, ya ahora María queda embarazada y el hijo que va a nacer se llama Emmanuel, que traducido del hebreo al griego quiere decir Dios con nosotros. ¿Listo, hermano? Pero ahora nos vamos a mostrar el ministerio de Cristo. Y yo estuve pensando, ¿y qué muestro del ministerio de Cristo? Entonces voy a mostrar una partecita de las bienaventuranzas para que usted vea lo que Cristo hizo y lo que Él dice, y luego vamos a lo que es la muerte de Cristo. ¿Listo, hermano? Porque lo que estamos viendo es la humillación. Primero la humillación y luego viene la exaltación. ¿Está claro? Bueno, eso lo estamos viendo en esta tarde. Entonces vamos a ir a Mateo 5. Y en Mateo 5 encontramos lo siguiente, ya en el ministerio de Cristo. Capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte de las bienaventuranzas. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y Cristo abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, atento a lo que Cristo enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El verso 5 sería el punto 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sexto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mentirosos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 8. Y el 8 lo conocen ustedes muy bien. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no es los que los persigue la policía. La justicia es la policía, pero no es por ellos, ¿no? La justicia está hablando de la justicia de Dios. ¿Listo? Bienaventurados sois cuando
por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Luego dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces notamos que aquí hay unas bienaventuranzas que Cristo dio, mis amados hermanos. ¿Qué quiero decir en esta tarde con esto? Que tengamos en cuenta las bienaventuranzas. O sea, bienaventurados aquellos, por ejemplo, los de limpio corazón. Ahora, si usted y yo no tenemos limpio nuestro corazón, no podemos ver a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, note que el Señor Jesucristo en su ministerio está dando unas bienaventuranzas para aquellos hombres que lo sigan a Él, ¿cierto, mis amados hermanos? ¿Por qué les enseño esto? Porque no es guardar un jueves santo, porque no es un viernes santo guardar, y como la costumbre antigua, antiguamente la gente no barría la casa, porque si se barría la casa estaba ofendiendo a Dios. No se podían bañar las personas. ¿Por qué? Porque es Viernes Santo. No, hoy no se puede oír música porque es Viernes Santo. Es una parte religiosa, mis amados hermanos. Recuerden, Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida santa. ¿Listo, hermano? Él dice allá en Primera de Pedro, sed santos porque yo soy santo. ¿Listo, hermano? Entonces, Dios quiere santidad en nuestro ser, todo nuestro ser. Y por eso dice en el versículo 8 de las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuándo debemos tener limpio el corazón? Siempre, todos los días de nuestra vida, todos los días que Dios nos dé. No, hoy no porque es Viernes Santo, pero ¿cuándo? La semana entrante, pero la semana entrante podemos pecar. No, Dios no nos pide eso. Pero ahora vamos a mirar que Dios nos dio a Cristo. ¿Listo? Y vamos a ver qué fue lo que Cristo hizo. Entonces pasemos a Lucas 23 y vamos a mirar allí desde el verso número 40. Lucas, Evangelio de Lucas, ya para mostrar la humillación del proyecto que venía en Dios. Porque el proyecto no era solamente que Cristo naciera y ya estuviera paseando. No, Él vino a morir por usted y vino a morir por mí. ¿Listo, hermano? Eso es lo que tenemos que entender. Que no es un día, es nuestra vida para el Señor. Lucas capítulo número 23. Lucas capítulo 23. Versículo 20, dijimos, ¿no? ¿Ah? 23:40, sí, señor. Ya. Gracias. Pero pongámoslo desde el 38 porque quiero mostrar acerca de los idiomas que habían en esa época. Desde el 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, o sea, lenguaje de los griegos, latinas, el idioma de los romanos, ellos hablan el latín, y hebreas, del pueblo hebreo. ¿Qué decía ese título? Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, o sea, de los ladrones que estaba colgado, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, decía uno de los ladrones. Porque Jesús está colgado en la cruz en medio de dos ladrones. ¿Qué representan esos ladrones? Representan a la humanidad toda. ¿Cómo así que a la humanidad? Sí, los que reconocen a Cristo y los que no reconocen a Cristo. Porque los dos ladrones estaban en la cruz y ya tenían que morir. ¿Listo? Estaban listos para la muerte.
Entonces los dos, uno injurió, dice ahí, injurió a Cristo, pero el otro lo reconoció. Y eso es la representación de nosotros. Ahora usted dirá, pero nosotros no estamos para morir. Sí, señor, usted está para morir. ¿Por qué está para morir, hermano? Porque está vivo. Y el que está vivo está listo para morir. Ah, pero es que yo estoy joven. No importa, los jóvenes se mueren. Es que yo soy la reina de Colombia. Las reinas también se mueren. Es que yo soy el hombre más rico. También los ricos se mueren. Es el que tengo más sabiduría en el mundo. Los sabios también se mueren. Porque toda persona que viva está a punto de morir. ¿Sabía usted eso? Todo. Por eso es que tenemos que estar preparados. Algunos dicen, me estoy preparando. No, yo debo estar listo para morir ya en el día de hoy. ¿Listo, hermano? Preparado para morir. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, continuamos. El uno le injuriaba. El 39, ya, lo leímos. 40, ahora sí. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. O sea, Cristo, notamos que no hizo ningún mal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El justo muriendo por los injustos. ¿Y quién eran los injustos? Nosotros, porque Cristo murió por todos nosotros. 42. Y digo a Jesús, un malhechor o uno de los ladrones. Mira lo que le dijo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, equivale tercer cielo. Cuando era como la hora sexta, o sea, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Note que es como raro, ¿no? La hora sexta, que es mediodía. ¿Y qué fue lo que pasó? Se oscureció. Dice que se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo era una cortina y se rasgó por la mitad. Mateo dice que se rasgó de arriba a abajo. El verso 46, entonces Jesús clamando a gran voz, digo, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu, y habiendo dicho esto, murió. Entonces ya vimos, o sea, a modo rápido les mostré el proyecto de Dios, que Dios desde el comienzo tenía en su corazón la salvación de la humanidad, y por eso desde el comienzo de la caída de Adán y Eva, Dios preparó el levantamiento. Tan pronto Adán y Eva cayeron en pecado, entonces Cristo ya tenía preparado, Dios tenía preparado a Cristo, que era el redentor de la humanidad. ¿Listo? Y Cristo vino a eso, a redimirnos del pecado a través de su sangre preciosa. ¿Listo, hermano? Y eso se llama, lo que vimos ahorita en la cruz, la humillación que sufrió Cristo. Algunos dirán, pero no le veo por ninguna parte la humillación. Pero yo voy a describirle la humillación que Cristo tuvo, porque cuando se lee nomás esto acá, no se aprecia la humillación. ¿Listo? Los judíos, el pueblo judío, no estamos hablando de los colombianos y menos de la costa, ¿no? El pueblo judío en su mentalidad, en su naturaleza, en su, podemos decir, su forma de vivir, los judíos no se destapan. Actualmente los judíos usan siempre camisa manga larga o túnicas de manga larga.
Y los judíos usan también túnicas largas. Los judíos, usted no va a ver a un judío en pantaloneta y con camiseta, ¿cómo es que se llama? Atlética, esqueleto. Usted no va a ver un judío así. ¿Cuándo? En esta época. ¿Por qué? Porque su naturaleza es que ellos no se destapan. ¿Listo? ¿Cuándo? En este tiempo. Una mujer judía, que sea netamente judía, usted no la va a ver por ahí con una blusa ombliguera. ¿Cierto? Una mujer judía. ¿Una ombliguera? No. Ellas tapadas la cabeza, tapadas. Muchas usan murca. ¿Qué es la murca? Es un trapo que les cubre toda la cara y solamente quedan los ojitos. Y ellas miran por ahí. Ellas nunca, algunas mujeres, nunca se les destapan la cara. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuándo? Ahora, actualmente, todavía. Ahora nos corremos, hagamos una corrida, nos corremos hasta la época de Cristo, 2000 años atrás, 2025 años atrás. ¿Qué pasaba en esa época? Que menos se destapaban. No había nada de minifalda, ni ombligueras, ni camisas, manga corta, manga larga, no. Ellos no se destapaban. Ahora, en su humillación, que es lo que estamos mostrando, Cristo, ¿qué fue lo que le hicieron? Le quitaron la ropa. ¿Qué era la ropa? Una túnica. Dice que no tenía costura, porque hacían las túnicas porque no había electricidad, no había máquinas de coser, luego que ellos hacían las túnicas no me duerman, en telares. Digo que se me queda dormida y me pierde la historia. Entonces note, hacían eso, ¿era en qué? En telares. Y a Cristo le quitaron la túnica. Ahora oiga lo siguiente. Y si a Cristo le quitaron la túnica, entonces tampoco había calzoncillos para primo, ni BBD, ni Yoki, ni Leo, ni tantas marcas que hoy en día, ¿cierto? Anteriormente no había eso. Entonces, ¿qué hicieron con Cristo? Notamos, pues lo desnudaron. Le quitan la túnica, ¿cierto? Como cuando usted se envuelve en una toalla para salir del baño, ¿no? Y le quitan o se le cae la toalla. Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Te estoy mostrando. Porque usted dice, esa humillación, ¿por qué? Humillación, ¿por qué? Porque es para un judío, eso era supremamente vergonzoso. Y entonces, ¿qué hicieron? Con un pedazo de tela lo envolvieron así. ¿Está claro? Solamente lo envolvieron. Ahora, miremos el corazón de la mamá de Jesús, conociendo a Jesús, cómo se comportaba él, y viéndolo en ese momento de humillación, porque fue una humillación grande. Ahora, en la cruz, ¿a quién crucificaban? Colóquenme a los malhechores. Entonces, Cristo murió como un malhechor. Eso es momento de humillación. Entonces, miremos un momentico Deuteronomio 21, 22. Y vamos a leer allá lo que pasaba. Para que usted de una vez aprenda que no debemos cargar crucifijos. ¿Ya? Vuelvo a repetirlo. Para que usted aprenda, y si usted me está oyendo por allá en España, ¿cierto? Y en Ecuador, ¿cierto? Y hay gente que le gusta cargar crucifijos, no debe hacerlo porque eso no conviene. Leamos el texto. A ver, leámoslo acá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, mire acá, y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, pasemos al verso 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día,
porque maldito por Dios, ¿maldito por quién? Por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces note, quien colgaban en un madero eran los malhechores, pero óigame en esto que le voy a decir, desde el cielo venía el proyecto de que Cristo tendría que venir a morir como malhechor para reemplazarme a mí, que fui malhechor, ¿cierto? Para reemplazar a aquel hombre que pecó aquí en la tierra, para redimir a la humanidad. Entonces Cristo muere como un malhechor y ahí se cumple lo que la palabra dice, el justo muriendo por los pecadores o por los injustos. Entonces, esa es la humillación que Cristo sufrió por usted y por mí. Y entonces Cristo hace un llamado, pero un llamado porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces en Lucas 9:23 dice que el Señor decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome, no dice la cruz, ahí no dice la cruz. ¿Están en Lucas 9:23? Tome su cruz, no dice la cruz, porque no es la cruz de Cristo, sino es la cruz suya. No la que tiene colgada aquí, no, es la situación que estamos viviendo, es la cruz. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? No solamente el jueves y Viernes Santo, sino cada día que Dios le dé de vida, debemos llevar nuestra cruz a cuestas. Quiere decir que estamos dispuestos a morir por Cristo, porque Él murió por nosotros. Y sígame. Entonces el llamado de Cristo es, síganme, ¿cierto? Porque Él quiere llevarlo a usted y llevarme a mí, ¿a dónde? Al cielo. Y entonces tengo que mostrarles Colosenses 1:13, porque el Señor quiere mostrarnos de dónde nos quiere sacar. Amén. Listo. Colosenses 1:13, a ver, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La pregunta que yo hago es, usted, mi amado hermano, ¿Cristo lo sacó o no lo sacó de la potestad de las tinieblas? Claro, vivíamos en pecado, haciendo el mal cada día. ¿Listo? Y entonces la tradición, a ver, me corro para acá un poquito para que me vean mejor, ¿cierto? Pero los que están en transmisión. ¿Listo? Pero, hermanos, el Señor nos sacó de las tinieblas porque éramos esclavos del diablo. Y el Señor dice, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora ya no estamos en las tinieblas, por eso ahora usted no debe vivir a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Porque Dios no quiere una Semana Santa, sino una vida santa. ¿Listo, hermano? Dios quiere que su vida sea santa. No que de pronto diga mañana viernes, no, hoy es Viernes Santo. No, hoy no podemos decir mentiras. Tenemos el lunes, ¿cierto? Eso lo enseñó la tradición romana, pero la Biblia enseña otra cosa. Y usted quiere ir al cielo, debe obedecer la palabra del Señor. ¿Listo? El 14, porque en el 14 me habla de redención. El 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces note, Cristo vino a morir por usted y a morir por mí en la cruz del Calvario para redimirnos ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Listo? Y a través de su sangre.
Por eso tenemos que valorar la sangre de Cristo. ¿Está claro, hermano? Yo no sé si usted tenga algún producto que usted valore, ¿cierto? Y entonces usted tiene el producto que valora, por ejemplo, vamos a suponer en la pandemia. En la pandemia había un producto que valorábamos mucho. ¿Cuál era? ¿Ah? El alcohol, ¿cierto? Que salíamos a la calle y teníamos que llegar a atomizarnos, bañarnos las manos, luego echarnos alcohol, ¿cierto? Y entonces si veíamos a alguien jugando con eso, no señor, el alcohol no, porque eso se necesita muchísimo. Es como el que nos da la vida a nosotros. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Valorar la sangre de Cristo que fue derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Está claro? Y valoremos y obedezcamos la palabra del Señor. Por último, tengo que darles, porque no puedo terminar aquí, sino irnos al libro de Filipenses. Capítulo 2, del verso 5 al 11, porque allí nos muestra la humillación, pero luego nos muestra que Cristo en la cruz triunfó. Y viene la exaltación de parte del Padre. ¿Listo, hermano? No puedo quedarme ahí, sino que tengo que terminar allá. ¿Listo, hermano? Entonces vamos a ver del verso 5. Usted lo debe tener, yo lo tengo aquí en la Biblia, la tengo ya rayadita toda. Ustedes saben cómo yo rayo la Biblia, entonces ahí la tengo ya hecha. Haya pues en vosotros, o sea, en los creyentes. En este caso le estaba hablando a la iglesia de Filipos. Pero hoy nos está hablando a nosotros, ¿cierto, hermano? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Entonces el texto me está diciendo que yo tenga el mismo sentir, ¿cierto? No el sentir del mundo, lo de Cristo. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, porque Cristo es Dios y estaba en el tercer cielo, no estimó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse. Contrario, el verso siguiente, sino que se despojó a sí mismo. O sea, note, cuando dice a sí mismo, y esta frase está repetida, yo la tengo subrayada en la Biblia, repetición. Sí mismo, o sea, que voluntariamente Cristo se dio por Gonzalo, se dio por Paola, se dio por Azucena, se dio por cada uno de nosotros. ¿Listo? No despreciemos esa parte, sino que se despojó a sí mismo tomando forma, note, de hombre, pero fue como siervo. Y el siervo es que venía a servir, hecho semejante a ¿quién? A los hombres. Sigamos, verso número 8. Y estando en la condición de hombre, Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, ¿a dónde se humilló? A sí mismo otra vez. Fue a la cruz. ¿Y en la cruz por qué Dios lo llevó a la cruz? Porque en la cruz se mataban los malhechores. Eran los malditos. El que ponían en una cruz era que estaba maldito ¿por quién? Por Dios. Por eso les dije, no se debe usar crucifijo, porque ese cuadro de la cruz es Cristo bajo la maldición. ¿Listo? No debemos tener ninguna imagen, la prohíbe la Biblia. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz que mostré en Lucas. ¿Listo? Y ese es el proyecto que venía desde el cielo. Y ahora, a partir del verso 9, yo lo tengo dividido así, está la exaltación. Y ahora miramos que Cristo vino a morir por usted, nos sacó de las tinieblas y nos dio un lugar en el reino de los cielos, porque ahora usted y yo tenemos ya un lugar. Tenemos el sello del Espíritu Santo, no se me duerma. Y estando en la condición, pasé al 9, ¿no? Al 9, el 9, por lo cual, o sea, debido a lo anterior, ahora viene la exaltación.
Atento a la exaltación, atentos, por lo cual Dios, que es el Padre, también lo exaltó. O sea, coge a Cristo y ahora lo pone arriba. Note, el Cristo que fue humillado ahora está exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Atentos a esto, le dio un nombre que es sobre todo. Cuando dice sobre todo nombre, está sobre todo nombre. ¿Está claro? Ahora, me toca decirles por qué le estoy diciendo esto. Para que ustedes no invoquen a María, ¿cierto? Para que su corazón y sus labios no invoquen a Santa Teresa o a tantos ídolos que hay. Que ustedes solamente invoquen a Cristo como su Salvador. ¿Está claro? Bueno. Y no es porque sea Jueves Santo, ¿verdad? Oh, es que hay que dar la palabra. Y por eso algunos me preguntaron esta mañana, ¿y de qué va a predicar? No sabemos todavía, no sabemos. Porque es que yo no puedo dar la enseñanza antes, ¿cierto? Entonces, estoy predicando no de algo de la Semana Santa que siempre se predica, no. Estoy predicando la carrera que Cristo hizo, sin mostrar todos los textos porque no alcanzaría el tiempo, y el proyecto de Dios para la redención del ser humano. Y a la vez, cómo Cristo fue humillado, pero cómo Cristo fue exaltado también. Entonces, a partir del verso 9, entonces nos dice, ahora el 10, pasemos al 10, para que en el nombre de Jesús, note, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. O sea, ahora, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Pregunto, ¿quién está en los cielos? Cristo. Cristo mismo está en los cielos, porque Él ya subió. El Padre. Los ángeles, cantidad de ángeles. Los querubines de 4 alas. Los serafines de 6 alas. Los 24 ancianos. Y los 4 seres vivientes. Entonces, todos ellos, de rodillas, dice, se doble toda rodilla a los que están en los cielos. Ya miramos quién está en el cielo. Y en la tierra. ¿Y quién está en la tierra? Pues está aquí. ¿Quiénes están acá que tienen que doblarse? Gonzalo, ¿cierto? Tatiana, Beatriz, Joana, Leomar, ¿cierto? Todos los que estamos sobre la faz de la tierra tenemos que entender que el Dios Todopoderoso está dando una exaltación a Cristo que se humilló hasta lo sumo para salvarlo a usted y salvarme a mí, que ahora nosotros lo que tenemos que invocar es el nombre de Cristo, porque es el que está autorizado por Dios, ¿verdad? Y entonces dice que se doble toda rodilla de los que están aquí en la tierra, pero también los que están debajo de la tierra. Cuando habla de los debajo de la tierra son los demonios que están abajo en los infiernos, porque hay infierno, porque hay demonios. Aún los demonios tienen que arrodillarse ante Jesús. ¿Listo, hermano? Pero ahora pasamos al verso 11. Y en el verso 11 nos dice que todo eso, vamos a ver para quién es. Antes de que se me duerman. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor quiere decir el Kyrios. En el idioma, ¿qué? Griego, ¿no? El Kyrios. Que Jesús es el Kyrios, el Señor. Para gloria de Dios Padre. Entonces, mostré, hermanos, cómo el Señor tenía un proyecto de salvación desde el cielo. Porque Él sabía en su omnisciencia, sabía lo que iba a ser el hombre y que si no había un Salvador, no habría redención. Y para eso vino Cristo. Pero, mis amados hermanos, tenemos que borrar de nuestra cabeza que mañana es Viernes Santo. Pues mañana sí es Viernes Santo, pero el otro viernes también es Viernes Santo. Y dentro de 15 días
también es Viernes Santo. Que todos los días para usted y para mí son santos. Ahora, ¿qué quiero mostrar? Que hubo un proyecto de Dios para salvarlo a usted y salvarme a mí. Y que somos tan rebeldes delante de Dios, ¿cierto? Que no queremos aceptar ninguno de los proyectos de Dios. Y solamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Solamente abrir nuestro corazón y aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Porque el resto ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces les dejo con esa enseñanza en la tarde de hoy. ¿Listo, mis amados hermanos? Por favor, colóquense de pie. Y vamos a orar. A ver, ¿qué oración vamos a hacer? ¿Qué oración vamos a hacer? Vamos a darle al Señor una oración y le vamos a decir que sí queremos este Dios, que necesitamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma. ¿Listo? Hagámoslo con mucha devoción. Padre, díganlo, Padre, en esta tarde he oído del proyecto tuyo desde el cielo a través de Jesucristo, su único Hijo, que se entregó por nosotros y vino a padecer la muerte, la humillación por causa de nuestro pecado. Y hoy reconocemos que somos pecadores, que hemos pecado delante de Dios. Y en esta tarde reconocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Acepto su sangre. Señor, que su sangre derramada me limpie de todo pecado. Señor, acepto a mi Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Me entrego a ti, tal como soy. No tomes en cuenta ninguno de mis pecados que haya cometido desde mi niñez hasta este día, y que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para salvación y vida eterna. Dame sabiduría cada día para entender y obedecer tu palabra. Bendíceme con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.